Hoy veremos un día en la vida de Adán y Eva. No es idea mía el título lo tomo de uno de los capítulos de este libro fenomenal que es de Yuval Noah Harari, que es un sociólogo que aplica un análisis macro a la historia humana desde sus inicios como especie, como sapiens, en el amanecer de los tiempos, cuando el ser humano se convierte en un grupo de cazadores y recolectores, cuando varias familias se reúnen para formar tribus y para formar clanes, de los que van a nacer posteriormente, miles de años después, las primeras civilizaciones que nosotros conocemos. Noah Harari plantea varios puntos bastante interesantes en este libro, que aclaratoriamente y para entenderlo, él defiende la idea y argumenta bastante bien de que no podemos señalar peyorativamente a nuestros ancestros como primitivos, en el sentido de brutos, de atrasados, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que yo he escuchado personas que hablan y le dicen a otro, eres un neandertal, ¿no? O tal fulano, son como neandertales. Realmente, si supieran que los neandertales estaban bastante avanzados, los arqueólogos han encontrado ruinas de actos funerarios de los neandertales, lo cual es bastante llamativo. ¿Por qué? Porque cuando una tropa de homínidos llevaba a cabo este tipo de actos, quiere decir que su pensamiento ya trascendió. Un animal cualquiera, un pájaro, o un león o un oso, dejan a sus crías o a sus padres o a sus hermanos muertos para ser devorados por las aves de rapiña, pero algunos, como el sapiens y el neandertal, y si no me falla la memoria algunos otros también, realizaban estos actos, lo que nos lleva a deducir que tenían pensamientos de que había un más allá y que debían darle la debida sepultura para que pudieran llegar al otro lado, ¿no? Y es algo que se llama espiritualidad y que es mucho anterior a la fundación de las religiones. Entonces, no es correcto llamar así a otras personas porque los neandertales no eran para nada atrasados. De hecho, hay teorías. La primer víctima de genocidio por parte de los humanos fueron los neandertales, que fueron siendo desplazados por el Homo sapiens, que cada vez se iba desarrollando más. Noah Harari dice que el más grande invento del ser humano no es la rueda, no es el fuego, no es la escritura, sino que es la capacidad de crear una historia a partir de un lenguaje hablado. Una historia a partir de un lenguaje hablado. Ese es el gran invento de los humanos. O sea, el mono puede decir en un tipo de comunicación que ellos tengan, allá junto al lago hay un león. Pero el Homo sapiens puede decir, allá junto al lago hay un león que te va a matar, no vayas. Y lo puede hacer porque quiere quedarse los peces de ese lago. O sea, crea la mentira, crea el chisme. Y eso va creando historias. Y eso va conjuntando a diferentes tribus para crear clanes, a diferentes familias. Ese es el gran invento. Los sociólogos encuentran que los seres humanos solamente podemos convivir con un máximo de 150 personas. No hay más. No hay más. O sea, arriba de 150, tener un grupo es imposible. No lo haces funcionar. No hay un líder que pueda controlar 150 personas. Van a estar de otros líderes o van a estar de una estructura. Entonces ahí es donde entra la historia, ahí es donde entra la tradición, ahí es donde entra la simbología, ahí es donde entra el que alguno diga el trueno es nuestro padre y lo comunique a los demás y les cuente historias sobre el trueno, y todos los que creen en el trueno se juntan en una tropa, los que creen en el fuego se juntan en otra, los que creen en el oso se juntan en otra. Y eso les va permitiendo ir juntarse de 50, 200, 300, 400, 500 personas que perfectamente se pueden ir moviendo de un lugar a otro. Que no tienen agricultura, no conocen vacas, gallinas, cerdos, ganadería, porque ellos son cazadores recolectores. Noah Harari dice que ellos vivían mucho mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nutritivamente comían mejor. Comían muchos insectos. Nosotros sabemos que los insectos tienen bastante proteína, dan muchísima energía. Hoy son gourmet, hoy son vistos así como que ¡ay! Eso es un asco, ¿no? Y lo comen las personas pues más refinadas, por así decirlo. Pero era la dieta normal. De ahí surgió una teoría que se llama la del gen dragón, porque hay una rama que se llama la psicología evolutiva, que dice que el hombre moderno nos atascamos de calorías, de vitaminas, de proteínas, de alimento, porque traemos ese trauma genético
de cuando éramos cazadores y recolectores, de que pues llegábamos a un árbol de higos, en ese momento te tenías que atascar de higos porque atrás venía otra tropa de 20 que te los iba a quitar y podías entrar en conflicto, ¿no? Entonces te tenías que comer todo lo que pudieras y guardar lo que pudieras y acabártelo mañana, porque eso se echaba a perder al otro día, porque no tenían ni siquiera la cerámica, que fue lo que permitió la agricultura. No tanto el decir, ay, voy a echar agua aquí y sale una calabaza, no, sino cómo vas a poder almacenar eso. El almacenamiento le dio al hombre el paso a la agricultura. Entonces el lenguaje hablado que trasciende a un lenguaje que crea historias y de lo que van a ser la política, la religión, la ideología, y va a ayudar a que los humanos trascendamos y demos el paso de formar tropas de 100 individuos a vivir en ciudades de 10 millones de personas sin matarnos los unos a los otros, pues es la estructura ideológica y tradicional que tenemos. Esto lo vemos hoy en día cuando los mexicanos nos juntamos el 15 de septiembre, más de 100,000 personas en la Plaza del Zócalo, porque todos creemos, estamos contentos con que Miguel Hidalgo nos dio independencia. Es una idea. Sí lo hizo Miguel Hidalgo, pero alguien le dio forma a esa idea y la fue transmitiendo de generación en generación. Los nómadas lo hacían de forma oral. No había idioma escrito todavía. Esto se va a desarrollar hasta la Mesopotamia de hace 4,000 años aproximadamente. Las primeras tablillas van a ser con registros contables, pero mucho antes de eso tuvo que haberse inventado una estructura, historias orales que se fueran heredando de unos a otros. El padre salía a cazar y a traer el alimento, y la madre se quedaba a educar a los hijos. Por eso la mujer se va a convertir en el pilar de la educación humana. Hoy ya no es así porque la sociedad tiene sus cambios, pero las primeras diosas fueron mujeres, fueron hembras. Están las estatuillas estas de las Venus, la de Middeldorf, por ejemplo, que son mujeres gorditas con pechos grandes y eran como un tipo de fetiches religiosos de las civilizaciones más antiguas. ¿Por qué? Porque la mujer daba a luz y está ligada a la fertilidad, y la fertilidad está ligada a la vida. Por eso comenzaron a adorar a la mujer y a respetarla. Existe la teoría de la paternidad colectiva. ¿En qué consiste la paternidad colectiva? Que no había matrimonios monógamos. O sea, la mujer tenía relaciones con 20 o 30 hombres, y entre todos creían que entre todos ellos formaban al bebé. Entonces cuando ese bebé nacía, no tenía un padre, tenía 30 padres, ¿no? La sociedad actual, si muere el esposo y no dejó un patrimonio, no dejó una herencia, no dejó algo, los hijos y la mujer quedan en la orfandad, en la viudez, y si el Estado no tiene algún mecanismo de retribución, no podrían sobrevivir si no es por la ayuda familiar, el altruismo de su familia cercana. Pero no va a venir el vecino de la esquina a decirle a la viuda, aquí le tengo una despensa para su hijo. No es tu hijo, no es tu sangre. En las sociedades antiguas, si moría uno de los hombres, le quedaban 29 padres a ese niño, que iban a dar la vida, iban a casar y lo iban a proteger. De esta forma se aseguraban la descendencia. De esta forma se aseguraban que las historias y que las tradiciones y que las primeras ideologías pasaran de una generación a otra. Las mujeres aseguraban muchos padres, todos cuidaban del hijo, y al no existir esta monogamia, permitía que los primeros clanes y tropas fueran grandes en número, hablamos de más de 150, pero compactos socialmente hablando. Porque se han encontrado, por ejemplo, restos funerarios en donde son puestas las personas, niños, adultos, y los acompañan perros, perritos, cachorros. Hay uno en donde han encontrado hasta 5,000 caracolas pintadas, adornadas y acomodadas. Eso no lo hace una sola familia, eso es un trabajo de toda una tribu, porque todos sentían el dolor de la muerte del integrante, ¿no? Entonces, estas compactas tribus de 200, de 300, de 400 miembros, que podían funcionar porque todos tenían la misma ideología, o si quiere usted, la misma religión, aunque seguramente había mucho animismo. O sea, no había una religión estructurada como la griega, la egipcia. No, el animismo es, pues adoramos este árbol, y este árbol es el sagrado para toda la familia, y aquí marcamos, ¿no? Ese es el animismo. Entonces, esas sociedades muy probablemente eran animistas, pero eso les ayudaba a conformarse. Por eso les decía yo, el que se inventó que el trueno era su dios y se ganó el puesto de sacerdote, ese ya no cazaba, pero tenía la responsabilidad de bendecir a los hijos, de bendecir a los cazadores cuando salían a traer la comida para todos. No existía la propiedad privada. Entonces, si uno cazaba un león y los otros conejos, pues este no iba y decía, este es mi león y en mi cueva nada más comemos león y ustedes comen conejos. No, era una vida comunitaria. Eso les dio la capacidad de transportarse de un lado a otro. Ya después, decía yo, se conformarán las sociedades agrícolas, que van a tener sus pros y sus contras,
Como el hombre moderno tenemos nuestros pros y nuestros contras, y como las sociedades nómades tenían sus pros y sus contras. Pero el objetivo de Noah Harari en este capítulo de Un día en la vida de Adán y Eva es defender en cierto modo al hombre cazador-recolector de la visión con la que el hombre moderno lo vemos hacia abajo. Ya lo decía yo, nutritivamente comen mejor que nosotros. Nosotros nos estamos muriendo de cáncer porque todo lo que comemos ya está contaminado. Hemos contaminado la tierra, el agua, el aire, y obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades que se le llaman sedentarias. O sea, el hombre moderno se atraganta, ya no caminamos, la gente que camina cada vez es menos, agarran el carro y se van a la panadería a 3 cuadras. O sea, una vida muy cómoda, ¿no? Harari dice, el hombre moderno está rodeado de millones de aparatos a lo largo de su vida, desde que nace, pañales, leche, cremas, polvos, medicinas, y ya cuando eres grande, las llaves, la cartera, la tarjeta, el celular, los audífonos, el reloj, la bocina, el carro, las licencias, y te tienes que preocupar por pagar la luz, por pagar el agua, por pagar el gas, por pagar una renta, por comprar una ropa. Y todo eso ha creado incluso que las enfermedades psicosomáticas estén y sean un flagelo de la sociedad actual. Altos niveles de suicidio, de depresión, de ansiedad, de estrés, de esquizofrenia. La sociedad actual, sí, vivimos de forma opulenta, cómoda, pero a un alto precio como especie, ¿no? Y hay quien dirá, pero somos más inteligentes, tenemos satélites, tenemos la energía atómica y electrocardiogramas y trasplantes de corazón. Sí, pero todo eso ha sido el esfuerzo como especie. Para que la bomba atómica funcionara se necesitaron 300,000 personas. Sí, Oppenheimer era la cara, pero atrás de él había miles de personas trabajando todos en un mismo fin. El hombre nómada tenía que tener la capacidad para escuchar, para oler, para fijarse en las estrellas, para saber de dónde venía el viento, para saber dónde había agua cerca, para saber qué frutos eran venenosos, cuáles eran nutritivos, cuál si comía en tal hora del día le podría dar energía, cuál le podría dormir, cuál le podría aliviar el golpe que le dio un bisonte cuando lo quiso cazar. Tenía que hacer fuego de la nada. Se han encontrado artefactos líticos de diferentes tamaños. Ellos sabían la medida para atravesar un conejo y no destrozarlo, la medida para atravesar la piel de un animal más duro, y el largo y el ancho, y agarrar la tripa de algo para poner la piedra y atarla. O sea, con sus manos eran mucho más habilidosos que nosotros, mucho más habilidosos. Creo que es uno de los godines de esta época. Nos dejaran en una selva, nos morimos. Bueno, vemos los documentales de gente que vive todavía en Papúa Nueva Guinea, o en la selva del Paraguay, o en la selva del Amazonas, en este tipo de condiciones, y nos quedamos sorprendidos de cómo sobreviven. Es que son gente muy, muy inteligente. Bueno, al grado que memorizaban más que nosotros. Nosotros ya tenemos todo en el celular, ¿no? Aquí traemos toda la información, y ya no nos sabemos a veces ni nuestro número. Y ellos tenían que memorizar historias, y a veces el nombre, y a veces las ubicaciones, porque eran nómadas, iban de un lugar a otro, y a veces regresaban al mismo lugar. Tenían que saber ubicarse, porque pues ciertas frutas, ciertos animales se dan más en ciertas épocas del año, y ellos lo sabían. Ahora, que sí, que morían porque los agarró un oso, que porque cayeron en un barranco, porque se rompieron un pie. Y pues lo que hacía a veces el grupo, tenían un altruismo como enterrar a sus difuntos todos juntos, llorarlos, cosa muy diferente a nosotros que vivimos apilados unos arriba de otros en edificios, y si se muere el vecino de abajo ni nos enteramos, ni supimos cómo se llamaban ni qué le pasaba. Y los más buena gente pues llaman a una ambulancia o una policía cuando ven que el vecino tiene problemas. Pero no, esta gente sí se inmiscuía en todo. Pero al mismo tiempo, si un cazador se rompía la pierna, es muy probable que lo dejaran. Hay algunos restos de humanos con golpes en la cabeza, que puede ser, son muy interpretativos, porque puede ser que le dieron un golpe en la sien, porque se pelearon por un árbol de bayas, o porque se rompió la pierna y sabían que él iba a ser un lastre, iba a afectar a todo el grupo, y pues lo mataban, y quizás él lo aceptaba. No lo sabemos, hay mucha interpretación en esto. Están las cuevas de la Caos. Recomiendo buscar la cueva de las manos en Argentina. Lo datan entre 12,000 y 13,000 años. Es impresionante qué querían estas personas transmitirnos al mancharse las manos de cal o de algo para pegarlas o plasmarlas en una cueva. ¿Qué querían decirnos? Buscaban cuevas, sobre todo porque todavía no construían siquiera chozas. Las primeras eran las de Göbekli Tepe en Turquía, o Mohenjo-Daro en la India, pero ya es cuando empieza a pintar más el hombre sedentario. Estos nómadas se iban a las cuevas. ¿Qué querían decirnos al pintar las cuevas, al pintar las manos? Quiere decir que ellos tenían un pensamiento espiritual e inteligente, elaborado, estructurado. Eran gente muy avanzada, que intelectualmente no nos pedían nada a nosotros,
ni tendrían nada que envidiarnos. Ellos tenían esas capacidades de sobrevivir, tenían ese tipo de sociedad que nosotros lo llamamos primitiva y hasta a lo mejor digamos es atrasada, como que eso de la paternidad colectiva es una aberración. Bueno, no debemos ser presentistas y juzgar las cosas desde nuestro punto de vista, ¿no? Heredamos muchísimas cosas de ellos. Las pirámides de Giza, que son prácticamente cámaras funerarias, es la herencia de ellos, que enterraban a sus niños, a sus ancianos, a sus enfermos, con todos los honores, con sus perritos, quizá para que los ayudaran a cruzar al más allá, o quizá como una ofrenda a los dioses, o quizá como, no lo sé, hay mucha interpretación porque no tenemos algo escrito. Noah Harari lo dice, esta etapa de la historia se le llama el telón oscuro porque hay mucho interpretativo, pero sí nos podemos dar una idea. ¿Cómo era su vida diaria comparada con la nuestra, no? Nosotros nos levantamos temprano, nos vamos a trabajar 8 o 9 horas, llegamos a la casa, seguimos haciendo cosas y quehaceres, y arreglar el carro, arreglar la estufa, arreglar el refrigerador, pagar las cuentas, y terminamos cansados y esperamos a lo mejor el sábado para mediodía distraernos, y el domingo a lo mejor para ir a pasear, y otra vez el lunes la rutina, y así se nos van 30, 40, 50 años, y llegamos a los 60 con una pensión más o menos ahí medio maltrecha, pero ya enfermos, ya acabados, nos la gastamos en medicinas, y nunca disfrutamos la vida. Y ellos, déjeme decirle, que la disfrutaban. Mire, ¿cómo será de contradictorio el hombre moderno? Que los departamentos más caros son los que dicen con vista natural. Se construyen un edificio frente a las montañas, que te pegue el aire libre. Los hoteles más caros están junto a las playas más limpias. En las ciudades, las colonias, las grandes colonias son las de la orilla, que están junto a un bosque, y aquellos hombres sin pagar tenían toda esa vista hermosa del cielo, de las estrellas, del bosque, del agua, del río, y no pagaban nada, no estaban sujetos a la propiedad privada, a la gentrificación, a la centralización, al capital que dice que aquí el que tiene las uñas más largas y los dientes más largos pues es el que más come y el de al lado se puede morir de hambre. En esas sociedades no existía eso porque todos cazaban para todos. Los hombres trabajaban en conjuntos, guiados por el mismo idioma o dialecto que se desarrolló en base a chismorrear y decir allá junto al árbol hay un león, no vayas porque te va a matar, y tú aprovechabas para comerte las bayas, y luego inventaste que el león no era el enemigo, era el dios protector, y lo veías con respeto, y otros los convenciste y se juntaron, y así se formaron las tribus, y así se formaron las religiones. Así se formaron las religiones, son sistemas de control. Las empresas son sistemas de control, los gobiernos son sistemas de control. No puede haber una comunidad de más de 150 individuos sin un control, porque se van a matar unos a otros. Hay incluso restos que indican que llegaron a darse encontronazos entre tribus y matarse, a pesar de que parece muy idílico todo esto, ¿no? Y usted dirá, no, pero pues ellos se morían de una fiebre, de una enfermedad, de un empacho, de un ataque de un animal salvaje. Sí, pero nosotros nos morimos o nos atropellan, nos puede quedar una bala perdida del cielo de la nada, nos puede dar una enfermedad de la noche a la mañana, un infarto fulminante. Las mismas posibilidades accidentadas en las que ellos morían siguen presentes hoy en día, nada más que de otra manera. Es lo mismo. No nos engañemos. Vivimos más cómodos, entre comillas, y más rodeados de aparatos, sí, pero vivimos mucho menos libre que ellos. O sea, ¿qué le digo? Si iban a las 7 de la mañana a cazar, o a las 4 de la mañana, 5, 6, 7, para las 9 ya estaban en su cueva, y se dedicaban a dormir, a comer, a contar historias, a pintar caracoles porque se murió fulanito, fulanita, y pues lo vamos a enterrar al rato, y mañana no salgo a cazar porque hay suficiente comida, y no te preocupas del agua porque la tienes. No te preocupas de tus desechos porque incluso tus excrementos van a abonar la tierra sin saberlo para otros animales. ¿Cuándo nos enfermamos más? Pues cuando nace la sociedad agrícola. Cuando el ser humano se empezó a juntar por miles, todo el excremento y el sudor y las escamas de piel, las uñas y el pelo y todo. Y eso súmele las gallinas y las vacas y los cerdos y los pollos y las cabras y todo el excremento junto ahí en una ciudad. Hubo una implosión de enfermedades víricas, bacteriológicas, que saltaron por zoonosis, por tener pollos y vacas y todo eso. Y si eso le suma las condiciones insalubres, por eso encontrará que las grandes epidemias de la historia inician no en la época de los cazadores recolectores, en la época de el sedentarismo, cuando se fundaron las primeras ciudades. Esto apenas medio se compuso cuando Jenner descubre la vacuna y cuando empezaron a meter alcantarillas en las sociedades europeas. El famoso, de hecho, ahí va el agua, pues es porque aguantaban los orines por la ventana y ahí se quedaban en la calle. Incluso el día de hoy, el hombre moderno, nuestro excremento no sirve para abonar, sirve para llenar las coladeras, a donde están las ratas y las cucarachas, que son vectores transmisores de enfermedad. Así que
mucho más inteligentes, no me atrevería a decirlo, mucho más cómodos, tampoco me atrevería a decirlo, y lo que sí yo puedo asegurar es que ellos son más libres. Nosotros vivimos bajo un estado represor, Max Weber lo dice, tiene que haber alguien que tenga el monopolio de la violencia para controlar, porque si no se van a matar unos a otros. Una ciudad donde viven, la Ciudad de México, 10 millones de personas, cómo no acaban matándose, cómo la gente tiene la paciencia para estar en el metro y entrar por cientos, que de vez en cuando sí se tiran y todo, pero pues controlan sus nervios porque pues hay una ideología que los controla, una cultura, una educación y sistemas de control, ¿no? Es uno de los grandes inventos del ser humano, es la simbología. Las empresas son símbolos. La empresa tiene un nombre, el dueño puede hacer fraude, puede pedir dinero al banco, de hecho el dinero lo pide la empresa, defrauda y él puede escapar, y él no debe el dinero, lo debe la sociedad, y llega otro, paga la deuda y compra el derecho de usar esa empresa y potencia la marca y se hace millonario. Es un gran invento. Y bajo esa bandera nos agrupamos muchos y trabajamos bajo un fin, bajo un ideal. Las empresas tienen su ideología y los departamentos convivimos unos con otros y de repente nos agarramos de chongo, pero al final cooperamos para el mismo fin. Las religiones es lo mismo. Un mormón de Utah se puede encontrar con un mormón de Italia en una convención mormona y se van a abrazar sin conocerse porque los dos tienen la ideología mormón. Dos ortodoxos, un ruso con un ortodoxo griego que nunca se han visto en la vida, pues se van a abrazar porque los dos son ortodoxos y tienen la misma fe. Un católico puede darle una torta a otro católico que no conoce, pero que lo ve en una bicicleta porque va al Tepeyac a pagar alguna promesa y no lo conoce, pero le da comida porque los dos son católicos y están bajo la misma ideología. Y los de izquierda apoyamos a los de izquierda, los de derecha con los de derecha, los ambientalistas con los ambientalistas, y el ser humano ha inventado las ideologías para inventar las tradiciones, para inventar la simbología, y eso ayuda a controlarnos y a juntarnos 1000, 2000, 3000, 4000, 20000 personas y caminar todos bajo la misma vía. Eso ayudó a los nómadas a dar el paso a sedentarios, sumándole la cerámica que te permitió almacenar semillas, sobre todo semillas, y poder controlar lo que sembrabas. Y ya después vinieron los ejércitos, las religiones se estructuraron con sacerdotes y ayudantes de los sacerdotes, y ya la humanidad ahora sí que dio el paso de ser animales a convertirse en lo que hoy somos. Compare un día nuestro con un día en la vida de estos cazadores recolectores. Pues dormían más, estaban más descansados, comían mejor, tenían menos presiones, a lo mejor sí, probablemente pasaban más frío, pero tenían la dicha de contarse sus historias, de estar acostados a lo mejor todo el día, inventándose cosas, inventando a los de la otra colina. Mira, a mí se me ocurrió que el lobo, vamos a hacer la tribu del lobo, pues yo también, nos juntamos y ahora somos más fuertes. Y pues tenemos que buscar la forma de no agarrarnos con aquellos, y se fue inventando todo lo que conocemos, desde la política, la diplomacia, la religión, los tratados, etc. Decir que el hombre primitivo, cazador, recolector, no tenía absolutamente nada de atrasado, hay que observarlo en su tiempo, en su espacio, con sus pros y sus contras. Y nosotros no estamos en la cumbre evolutiva social, porque ojo, la genética humana no ha cambiado, es la misma genética, la de ellos que la de nosotros. Lo que ha cambiado son nuestras costumbres. Eso es lo que nosotros le llamamos cultura. ¿Qué es la cultura? Pues un patrón de costumbres. Esa es la cultura. Eso lo escribe también el autor. Y a las variaciones de esta cultura se le llama historia. Tenemos nuestra cultura, tenemos nuestra historia, tenemos nuestras costumbres, nuestra forma, nuestra cosmovisión. Hoy podemos decir, no, pero ¿cómo vas a tenerle miedo a la lluvia? Pues son las nubes y es el agua y el proceso del agua. Pues sí, pero ahora lo conocemos. Ellos no lo conocían y en su tiempo era la explicación que tenían. Eran igual de espirituales que ahora, igual les preocupaba el más allá como a nosotros. La sociedad actual les sigue preocupando el más allá y la trascendencia humana. Por eso las religiones tienen mucho éxito todavía a donde vayamos y se heredan. Si alguien nace en la India va a ser 99% probabilidades de que sea hindú, si nace en México de que sea católico, si nace en Alemania de que sea protestante, porque volvemos a lo mismo, como la religión nace de la cultura y la cultura se hereda, pues es como una ramificación. Bien, esta es la vida de los cazadores recolectores, personas muy inteligentes, muy habilidosas y constructores de mucho de lo que la sociedad actual tiene.